Muy bien, mis hermanos, estamos hablando de Juan, primera de Juan, capítulo 5, y hoy tenemos este estudio que comenzamos el día miércoles recién pasado, y estamos hablando acerca de la vida victoriosa del Hijo de Dios, de aquel hombre y mujer vencedores. Y esto, hermanos, es motivador. ¿Sabes por qué? Porque tristemente muchos cristianos están llevando vidas de derrotas, vidas de fracasos, vidas llenas de amargura, de vidas infructuosas, y eso no está bien. Pero la pregunta es, ¿dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema? Y yo creo que el problema no está en Dios, ni en su Espíritu Santo, ni en su Salvador Jesús. El problema no está tampoco en la iglesia, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en nuestro corazón. Por tanto, hoy vamos a ver nosotros y a seguir estudiando este capítulo. Ya vimos los primeros 5 versículos donde vimos que la vida victoriosa del cristiano descansa en los fundamentos de la fe basados en la palabra de Dios. Así es que fuera de eso no hay victoria. Y vimos 3 elementos fundamentales que nos dice Juan en los primeros 5 versículos. ¿Cuál es este primer elemento? Es la fe. La fe nos introduce a la salvación, esa fe en Jesucristo. Mira el versículo número 1. Dice, todo aquel que cree, y esta es la palabra que implica una confianza plena, única y total solamente en Cristo para el perdón y la salvación de nuestra vida. Entonces, ¿qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, el primer paso fundamental para la vida victoriosa del cristiano es la fe. Una persona sin Cristo es perdedor. No importa que gane el mundo entero, no importa que sea una persona que tenga todo el poder del mundo, toda la fama, toda la autoridad, lo que usted quiera. Pero sin Cristo, usted es un perdedor. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, nada de lo que usted tiene, de lo que logre, de lo que haga, no importa quién sea usted, no importa el poder que llega a tener, los títulos, el dinero, la fama, lo que usted quiera, usted es perdedor, porque todo eso no vale nada. Eso es vanidad, eso es vanidad. Lo único que tiene valor en esta vida es Cristo. Y cuando yo le entrego mi vida a Cristo, entonces todas las demás cosas que yo puedo hacer o tener, entonces tienen sentido en mi vida. De lo contrario, no hay nada. Por tanto, yo te animo primero para que confíes en Cristo. Pero no solamente eso, sino cada día también vivir en fe. Acuérdate aquel principio que nace en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y ese es un principio fundamental. Una fe firme en el Señor permanentemente todos los días de nuestra vida. Dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestra familia, en nuestros títulos, en nuestro dinero. Dejar de confiar y siempre nuestra confianza en el Señor. Absolutamente. Pero luego tenemos el segundo paso para la victoria. ¿Y te acuerdas cuál es? Es un amor genuino a Dios y un amor genuino a los hermanos. Y eso está ahí, en el versículo número 1 también, primera de Juan 5:1. Todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? El que engendró es Dios. El que nos dio este nuevo nacimiento es Dios. Y ahora entonces, ¿qué dice? Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quiénes son los que fueron engendrados por Dios? Yo y todos mis hermanos en Cristo. Pero hay un tercer elemento para la vida victoriosa del cristiano. ¿Y cuál es? Es la obediencia. Es el poner en práctica los mandamientos de Dios. Y eso es lo que dice en el versículo número 2. En esto conocemos que amamos a Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, ese mismo amor a Dios me lleva a serle leal y obedecer su palabra. Cuando yo ando en obediencia a la palabra de Dios, yo soy una persona victoriosa. Yo soy una persona victoriosa. Y ahí ustedes pueden ver que dice el versículo 3, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son una carga. Y aquí es preciso que nosotros podamos distinguir entre lo que es la palabra de Dios
y lo que son los legalismos que a veces se ponen en muchos grupos religiosos. Tristemente hay muchos grupos religiosos que lo que imponen a sus miembros es una serie de legalismos, una lista de prohibiciones que están lejos de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y esto lo que hace es promover el legalismo en la gente, promover el orgullo, que yo soy mejor que aquel porque yo no me peino como ella se peina, no me visto como ella se viste, yo no me pinto como ella se pinta, yo no voy al cine como ella va al cine, y de todas maneras, los legalismos no quitan la carnalidad. La palabra de Dios lo dice claramente que las cosas legales no tienen poder, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que me va a dar la victoria? Es obedecer la palabra de Dios. Hay personas que creen que porque no van al cine, porque no se ponen pantalones, porque no tienen, no siguen un equipo de fútbol, o porque no van al estadio, porque no se pintan o no se peinan, creen que esa es espiritualidad, y eso no tiene nada que ver con espiritualidad, hermanos. La espiritualidad es una consagración a Dios en el carácter, en los pensamientos, en las actitudes, en el comportamiento. Es un crecimiento. Es la formación de nuestro carácter a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios 4, del 11 en adelante, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? El Señor Jesucristo. Así es que la obediencia a la palabra de Dios es clave. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del cristiano para una vida victoriosa? Uno, la fe. Primero, para ser salvo, y segundo, para vivir cada día con una firme confianza en Dios. Segundo, el amor a Dios y a los hermanos. Y tercero, la obediencia a la palabra de Dios. ¿A qué nos llevan estas cosas? Mira el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí tenemos nosotros la victoria del cristiano. Comienza con su fe en Dios, comienza con una entrega a Dios, porque cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, tú eres vencedor. Yo soy vencedor. ¿Sabes por qué? Porque estamos con el vencedor, porque Cristo ya venció a Satanás, venció el pecado, venció al diablo, venció la muerte, venció todo, y estamos con él, y él está en nuestros corazones. Entonces, ¿qué dice? Esta es la victoria que ha vencido al mundo y ha vencido todo lo que conlleva ese mundo, a Satanás, a la muerte, al pecado y a todo lo que hay ahí. Por tanto, nosotros somos victoriosos, hermano. Pero esto nos lleva ahora a un segundo punto, y es la vida victoriosa del cristiano descansa en el testimonio trinitario sobre el Salvador victorioso que tenemos. Parece un poco enredado esto, ¿verdad? Pero ¿en qué descansa la vida victoriosa del cristiano? En un testimonio que da la Trinidad. Yo quiero que usted mire conmigo esto, por favor. Y vamos a comenzar aquí primero con el versículo 6, 7 y 8. Mire conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 6, 7 y 8. ¿Qué vamos a ver ahorita? A partir de este momento ya vimos todo lo que es el primer punto, ¿ok? La vida victoriosa del cristiano descansa en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? La fe, amor a Dios, amor a los hermanos y la obediencia a la palabra. Cuando nosotros andamos en esto, somos más que vencedores, somos victoriosos. Pero la vida victoriosa del cristiano también descansa en el testimonio trinitario. ¿Qué es el testimonio trinitario? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre ese Salvador victorioso que nosotros tenemos, llamado Jesucristo. Voy a leer para ustedes Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, si usted mira conmigo, hermano, versículo 6 al 12, mire bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 versículos. En 7 versículos, 10 veces se repite la palabra testimonio. 10 veces. Esta palabra está manejando este pensamiento de estos versículos, del versículo 6 al versículo 12. Por ejemplo, mire conmigo, versículo número 6 dice al final, y el Espíritu es el que da testimonio. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Versículo número 8, tres son los que dan testimonio en la tierra. Versículo número 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10, Dios, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Versículo 10 al final, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11, y este es el testimonio. Ahora, ¿qué es un testimonio? Un testimonio, mi querido hermano, es la evidencia presentada por personas que han experimentado, han visto, han participado de un evento, dado por testigos. Los testigos son los que dan testimonio. El testigo es la persona que ve, que oye, que participa, que actúa, que está en una escena, que participa directamente de esa escena. Y cuando la persona es llamada por un juez, dice, queremos oír su testimonio. O un policía, queremos oír su testimonio. Entonces esta persona habla de lo que fue su experiencia, de lo que él pudo ver, oír, participar, actuar, estar en esa escena en ese momento. Y aquí, entonces, hermanos, primero nos habla de que hay un Dios trino. Mire usted lo que dice, versículo número 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aunque es cierto que la palabra Trinidad o Trino no está en la Biblia y algunas sectas falsas la niegan solamente porque no está la palabra Trinidad, eso no implica que la Biblia no enseñe que haya un Dios trino. Desde Génesis capítulo 1, allá en el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todo fue en plural, todo fue en plural. Y por eso cuando usted mira en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que habla de el ángel de Jehová, ahí en el libro de Jueces capítulo 13, usted puede leer cuando dice que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa. Y cuando él se da cuenta que es el ángel de Jehová, dice, a Dios he visto, porque el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo preencarnado. Por eso ver a ese ángel era ver a Dios. Y la gente que miraba ese ángel, como Jacob y otros que podemos mencionar, entonces son personas que dijeron, con Dios luché, con Dios estuve, miré a Dios. Pero ¿a quién estaban viendo realmente? Estaban viendo a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, donde se abre plenamente toda la revelación de Dios, entonces por eso vemos nosotros que a Dios se le llama Dios, que a Jesucristo se le llama Dios y al Espíritu Santo también se le llama Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios y eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos en un Dios, no en tres dioses, en un Dios. Y esto es clave que usted lo entienda. Nosotros creemos en un Dios, pero este Dios que es uno se manifiesta al hombre en tres personas completamente diferentes, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 1, habla de Dios, el Padre,
Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Hizo el plan de salvación. Él nos escogió, nos predestinó. Pero luego, ¿qué dice? En quien también tenemos redención por su sangre. Luego habla de el Señor Jesucristo. Y luego dice, en él también vosotros, versículos 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos a un Dios manifestado al hombre en tres personas diferentes, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando usted lee la conclusión de cada una de esas estrofas en el libro de Efesios 1, todas concluyen con la misma frase, para la gloria de su nombre. ¿Y quién es el único que tiene un nombre glorioso y que merece ser honrado y glorificado? Es Dios. Y ahí dice que Dios hizo todo eso para la gloria de su nombre, que el Hijo hizo todo eso para la gloria de su nombre y que el Espíritu Santo hizo eso para la gloria de su nombre, poniéndolos a los tres en el mismo nivel, que los tres merecen ser honrados y glorificados como Dios. Entonces no son tres dioses, es un Dios que se manifiesta al hombre en tres personas diferentes. Ahora, si ustedes miran aquí, hermanos, estos versículos están íntimamente relacionados con el versículo número 5, en primera de Juan 1:5, quien dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, ya se dieron cuenta. ¿Quién vence? ¿Quién es vencedor? El creyente en Cristo. Todos los demás que no son cristianos, no importa la religión que tenga, no importa la fama, no importa el poder, no importa el dinero, no importa nada, son perdedores. La persona sin Cristo es perdedora, porque todo lo va a perder, aunque se gane este mundo, pero este mundo no se lo va a poder echar en la bolsa y llevárselo cuando se vaya de aquí. Por tanto, la pregunta retórica que hace aquí Juan es que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La respuesta, ¿cuál es? Claro que ese es el vencedor, aquel que pone su fe en Cristo, aquel que confía en Cristo como su Salvador personal, y esta persona va a trascender a la eternidad con Cristo. Y eso nos hace vencedores. Ahora, si ustedes miran, el verso 6 comienza diciendo, este es Jesucristo. ¿De qué está hablando? De ese Jesucristo del versículo 5, en el cual nosotros creemos y que es el Hijo de Dios. Y que es Hijo de Dios no quiere decir que es en inferioridad al Padre, sino lo que está hablando es que es de la misma naturaleza y de la misma sustancia del Padre. Es igual al Padre porque es su Hijo. Eso es lo que está diciendo. No es que lo está poniendo como un Dios chiquito, como dicen algunas sectas falsas. Ahora, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la fe en este Señor Jesucristo es la que nos da una nueva vida y nos da una vida victoriosa a través de lo que fue el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, entonces, nos lleva a ser miembros de la familia de Dios, nos lleva a ser hijos de Dios y a través de ahí es que nosotros comenzamos a llevar una vida victoriosa. Ahí es cuando nosotros llevamos esta vida. Y mira lo que dice el versículo número 6. Este es Jesucristo, y ahora si tú miras, aquí el apóstol Juan une los dos nombres de Cristo, Jesús y Cristo. ¿Te acuerdas cuando se le anunció a María el nacimiento del Señor? Le dijo, su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre humano, pero también está Cristo, que es el Mesías. Está unido los dos nombres, el nombre divino, Cristo, y el nombre humano, Jesús, Jesucristo. Pero este Jesucristo en el cual nosotros creemos que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha dado vida eterna, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado la vida eterna. Mira cómo dice el versículo 6, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, ¿a qué hace referencia aquí cuando dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre? Entonces,
habla del Dios hombre, del Jesucristo que vino al mundo y dice, vino mediante agua y sangre. Aquí, hermanos, humanamente hablando, yo, Manuel Puerto, creo que lo que el apóstol Juan está diciendo es que hace referencia entonces primero al bautismo del Señor Jesucristo. Cuando habla del agua, cuando habla aquí que Cristo vino mediante agua, está hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él comienza su ministerio público, acuérdense que Él estuvo 30 años allá en Nazaret y luego salió de Nazaret y se fue al Jordán, y lo primero que Él hace es bautizarse. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Jesús se bautiza? Porque el bautismo era señal de arrepentimiento, de que yo me arrepentía de mis pecados. Una señal externa, como lo sigue siendo hoy. Pero ¿por qué Jesús se bautiza? Porque Él no tiene pecado de que arrepentirse, por una razón importante. Porque Él viene a salvar al hombre y Él viene y se identifica con ese hombre pecador al cual Él viene a salvar. Y cuando Él sube del agua, ahí está la Trinidad. Acuérdense, en el libro de Mateo 4 y Lucas 4, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. Y recuerdan ahora que en ese momento, dice, los cielos se abrieron y hubo una voz, una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué tenemos ahí? A Jesucristo, ahí en el bautismo, la voz del Padre que aprueba a ese Hijo y el Espíritu Santo que viene sobre él para acompañarlo en todo su ministerio terrenal. ¿Se dan cuenta? Pero luego, ¿qué dice? Pero también mediante sangre. Y aquí, mis hermanos, la sangre hace referencia a la cruz de Cristo, a lo que es el final de su vida, donde Él cumple su propósito al venir a la tierra. Comenzó su ministerio con el bautismo. Ahí estaban los testimonios del Padre hablando desde el cielo, del Espíritu Santo viniendo sobre Jesús para acompañarlo en todo su ministerio terrenal y del Señor Jesús que está ahí de pie, ahí en el río Jordán. Luego va 3 años de ministerio y termina con su muerte en la cruz, cuando Él derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado y hacer posible que nuestra fe en Él pueda ser verdadera y que pueda obtener la batalla final, la victoria final. ¿Cuál es? Derrotar a Satanás en la cruz del Calvario, derrotó el pecado, derrotó la muerte, se levantó victorioso y es nuestro gran Salvador. Entonces aquí nosotros, hermanos, tenemos el testimonio de la Trinidad y por eso dice en el versículo número 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 dice, son uno. Son uno. Es importante aclarar y decir que hay muchos que solamente dicen, no, es que esto no está en el original, porque algunos dicen que estos 2 textos, el versículo número 7 y 8, no están en el original. Están en los originales y reconocemos que no están en los originales más antiguos, pero ahí están. Y no contradicen la doctrina sana de toda la Escritura. Si ustedes lo miran, aquí lo que Juan está diciendo, tenemos un testimonio trinitario donde descansa la fe nuestra y donde descansa la victoria que Dios nos ha dado a nosotros también. Y ahora, ¿qué dice? Miren lo que dice aquí en el versículo número 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Otra vez Juan recalca. Aquí, cuando Cristo estuvo en la tierra, dice Juan, 3 dieron testimonio de él, el Espíritu Santo que vino y lo acompañó. Y acuérdense que Juan el Bautista, que bautiza a Jesús, en Juan capítulo 1, él dice, y yo no lo conocía, y eso ya lo explicamos, si ustedes lo recuerdan. Juan el Bautista era primo de Jesús, hijo de Elizabeth y Zacarías. José es hijo de María y su padrastro José. Ahora, ellos eran parientes.
Ellos eran parientes. Jesús conocía, de hecho, solo era 6 meses menor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Ellos se conocían desde pequeños. Sus madres no solamente eran parientes, sino amigas también. María lo primero que hace cuando queda embarazada del Espíritu Santo es irse 3 meses a la montaña a pasarlos con su prima Elizabeth, que estaba también embarazada. Probablemente ella estuvo en los últimos 3 meses, porque si Jesús es 6 meses menor que Juan, entonces cuando ella llega a visitar a Elizabeth, María llega a visitar a Elizabeth, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo y se queda 3 meses con ella, fueron los últimos 9 meses de su embarazo. Nace Juan el Bautista y ella viene de nuevo a Nazaret. Ya viene con 3 meses de embarazo. Juan y Jesús se conocían. Ahora Juan dice, y yo no lo conocía. Lo que Juan está diciendo es, yo sabía que él era Jesús, mi primo, el hijo de José y María, o el hijo de la tía María, como diría Juan el Bautista. Pero lo que no sabía es que él era el Mesías. Eso es lo que no sabía, dice. Pero cuando yo miro el Espíritu Santo que viene sobre él, dice Juan, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma, él es. Ahora, ¿qué dice Juan aquí? 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu vino sobre Jesús, el agua que bautizó a Jesús y la sangre que fue derramada por Jesús. Y estos 3 concuerdan y el testimonio de ellos 3 no se pierde. Juan, ¿qué dijo de Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver nosotros que la vida victoriosa del cristiano descansa en ese testimonio trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Padre aprobando a Jesús como el único Señor y Salvador, y así lo dijeron los apóstoles en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. El Espíritu Santo que aprobó y acompañó a Cristo en todo su ministerio terrenal, y Cristo mismo quien vino a hacer la obra de redención por el ser humano. Ahora, ¿qué tenemos? Dice, un testimonio poderoso, donde estos testifican al hombre para que el hombre pueda convencerse y convertirse. Ahora, mis hermanos, pasamos al punto número 3. La vida victoriosa del cristiano, entonces, también descansa en esa seguridad de salvación que nosotros tenemos. En esa seguridad de salvación que tú y yo tenemos. Y este punto me encanta, hermano. ¿Sabes por qué? Me encanta porque si hay algo que Dios quiere darte a ti y a mí, es la seguridad de la salvación. Hermano querido, si tú lees la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, donde las doctrinas están ya expresadas con la mayor claridad que puede haber, si hay algo que Dios quiere darnos a nosotros, es seguridad de nuestra salvación. En ningún momento tú vas a encontrar una amenaza a tu salvación. En ningún pasaje de la Escritura. Y tú me puedes decir, mire, pastor, pero ahí dice que el que persevera hasta el fin será salvo. El libro de Mateo 24. Hermano, todos los pasajes estudiados a la luz de su contexto tienen una aclaración perfecta. Una aclaración perfecta. Ningún pasaje, ningún texto de la Biblia, ningún versículo de la Biblia, encontramos una amenaza que tu salvación y mi salvación peligra. Todo lo contrario. Los versículos que están allí diciéndonos es, ustedes están seguros, su salvación es segura. Ya se los he explicado yo. El versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16,
ahí nos habla de la seguridad de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se va a perder, sino que tenga vida eterna. Por tanto, entonces, yo quiero que miremos algunas cosas aquí importantísimas. Primero, el testimonio de Dios que asegura nuestra salvación. Mira el versículo 9, por favor. Primera de Juan 5:9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, aquí Juan está diciendo, mira, si se cometió un crimen y se agarra al delincuente, al criminal y se lleva a juicio, entonces los fiscales presentan las pruebas testimoniales de que ese hombre es un criminal. Entonces se recibe el testimonio de la gente que vio al criminal matar a esta persona. Y eso es lo que Juan dice aquí. Mira el versículo número 9. Hombre, dice Juan, si aquí humanamente hablando se recibe el testimonio de los hombres, se cree en lo que los hombres dicen, ¿te das cuenta lo que está diciendo Juan? Si aquí alguien es acusado y sus acusadores lo señalan, ¿han visto algunos juicios? Aquí está el que mató a fulano, sí, lo puede señalar, él es. Y el juez le cree. Y el abogado le cree, y el testigo le cree, y el fiscal le cree. ¿Te das cuenta? Dice Juan, si aquí humanamente hablando se le crea el testimonio de hombres que a veces mienten, que a veces falsean la verdad, mira el versículo número 9 dice, mayor es el testimonio de Dios. Ahora, si yo le creo a alguien, ¿cómo no le voy a creer a Dios? Dice Juan. O sea, Dios garantiza la salvación de mi alma. Hermano, Dios te garantiza el perdón de tus pecados, la vida eterna. Mira el versículo 9 dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es el testimonio? Que su obra es perfecta, que Él acepta el sacrificio de Cristo, que Él está de acuerdo con lo que Cristo hizo, que el hombre ya no tiene que hacer absolutamente nada más para la salvación de su alma. Ese es el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio? Que creamos en ese Hijo de Él. Entonces dice Juan, mira, si aquí humanamente hablando se le crea el testimonio de los hombres, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Primero porque Dios sabe todas las cosas. Mira aquí en el capítulo 3, verso 20, dice la palabra. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué dice el texto? Que yo puedo confiar en el testimonio de Dios porque Él sabe todo. Pero además de eso, la Biblia dice que Dios es veraz. Dios es veraz. Y lo dice repetidamente en diferentes partes de la Escritura. Te voy a leer solamente unos 2 salmos para que tú mires lo que dice la palabra de Dios. Dice así, en el Salmos capítulo 31, te voy a leer lo que dice el texto bíblico en el verso número 5. Salmos 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué dice? Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Te das cuenta? Dios no te va a mentir. Él dio testimonio de su Hijo, que Él es el único Salvador y que si creemos en Él, Él nos va a dar vida eterna porque el sacrificio de Cristo es aprobado por Dios. En el Salmo 100 dice la palabra de Dios así en el verso 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, la verdad, que es lo que él habla, que dice, por todas las generaciones.
Entonces, dice que Dios nos da testimonio de su Hijo Jesús. ¿Por qué podemos creer? Porque primero, Él sabe todas las cosas. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Él es veraz. Y tercero, porque Dios no puede mentir. Y te leo ese pasaje que me encanta en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Mira, aquí Tito está hablando el apóstol Pablo de la vida eterna. No está hablando de otra cosa. Y mira cómo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios te prometió vida eterna, Dios no te va a mentir, y esta es una garantía para nuestra victoria. Pero no solamente tenemos este testimonio de Dios, que tiene un testimonio de valor superior a todo testimonio humano, sino que también el testimonio está basado en la persona del Señor Jesucristo. Mira el versículo, regresemos a 1 de Juan, capítulo 5. Dice así el versículo número 10. Mira, voy a terminar de leer el verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, si aceptamos que un hombre vaya a testificar y acuse a otro en una corte legal, ¿qué dice? Mayor es el testimonio de Dios. Si creemos en lo que los hombres dicen, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Te di 3 razones por las cuales podemos confiar plenamente en Dios. ¿Cuál es la primera razón? Él sabe todas las cosas. Segundo, Él es veraz. Y tercero, Dios no puede mentirte. Él no es hombre para que mienta, dice la Escritura en el libro de Números 22 y 23. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios aquí nos dice, ¿cuál es el testimonio de Dios? Mira el versículo 9 al final, dice, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Que Él acepta la vida santa de su Hijo, los milagros poderosos de su Hijo, las palabras poderosas de su Hijo y la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario. Él las respalda. Y así nosotros podemos tener victoria. Versículo número 10. El que cree en el Hijo de Dios, mira cómo dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, cuando la persona no recibe a Cristo y no cree en Dios, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso es que la persona no puede ser salva, porque cuando yo predico el Evangelio, que es lo que hemos estado haciendo en estos días a través de estas transmisiones, predicando a Cristo como el único Salvador, y la gente dice no, ¿qué dice Juan aquí? No está creyendo en el testimonio de Dios y por tanto él cree que Dios es un mentiroso, no recibe a Cristo y por tanto no puede ser salvo. No puede tener la vida eterna. Y ahora, este testimonio, como les dije, está basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 11. Dice, y este es el testimonio. Ahora Juan va a aclarar cuál es el testimonio. Ese testimonio de Dios. ¿Cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. ¿Dónde está fundamentado? En la persona de Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, la salvación no está en la iglesia. Yo le he preguntado a algunas personas, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Eres salvo? Ah, sí, pastor, yo voy a la iglesia. No te estoy preguntando si vas a una iglesia. El bautismo no está en cumplir los ritos de una religión. No está en el bautismo. La salvación no está en las buenas obras. La salvación no la vas a encontrar en una religión.
La salvación no la vas a encontrar pagando dinero o dando dinero a los pobres. La salvación no la vamos a encontrar ahí. Mira lo que dice la Biblia. Este es el testimonio de Dios. Está centrado en la persona de Jesucristo. Él es tu única esperanza de perdón, de salvación y de vida eterna. Fuera de Él no hay más. Y por eso la vida victoriosa nuestra está fundamentada en Cristo. Empieza con nuestra fe en Cristo. Puede ser que tú tengas religión, puede ser que tú tengas bautismo, puede ser que tú tengas buenas obras, pero no tienes salvación. Mira cómo dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ahora, primero, este verbo nos ha dado en tiempo pasado, porque la vida eterna comenzó desde que yo recibí a Cristo allá cuando era un adolescente. Cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, ahí comenzó la vida eterna para mí, con Dios en el cielo. Ahora, mira cómo dice, y esta vida, ¿cuál vida? La vida eterna está en su Hijo. No está en la iglesia, no está en la religión, no está en el bautismo, no está en las buenas obras. Por favor, entendamos esto. Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador personal. Por eso es que la salvación comienza como un acto de fe. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el que cree en Él es nacido de Dios. Es tu fe en Cristo, poniendo en Él toda tu confianza para la salvación de tu alma, que trae el perdón de tus pecados y trae la vida eterna. Ahora mira cómo cambia el verbo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, presente tiene, también tiene ¿qué? Tiene vida eterna. Ahora, de pasado, ¿qué dice? Dios nos ha dado vida eterna, ya la dio. Ahora, ¿qué dice? Ahora la tiene, es suya y nadie se la puede quitar. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, primera de Juan 10:27, y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense que hay gente que yo le he dicho, ¿quién te puede arrebatar de la mano de Dios? Y me dicen, Satanás. Hombre, qué gente más retrógrada. ¿Cómo Satanás te va a arrebatar de la mano de Dios cuando Dios es más poderoso que Satanás? Y Cristo dijo, nadie te puede tocar de mi mano. Nadie te puede sacar de la mano de Dios. ¿Estás seguro? Tú tienes vida eterna. No la vas a tener en el futuro. No dice, están procurando tener vida eterna. No dice eso. Están viendo si tienen vida eterna o están tratando de tener. No, no dice eso. Dice, tiene, indicativo. ¿Sabe lo que ese verbo implica? Seguridad. Seguridad. ¿Y qué dice? El que no tiene al Hijo, no tiene nada. Es un fracasado, es un perdedor. Pero con Cristo somos más que vencedores. Mi hermano querido, qué bendición. Qué bendición. Nosotros ahora, mi hermano, tenemos la vida eterna. Y somos más que vencedores con este Salvador victorioso que tenemos. 3 cosas hemos visto entre primera de Juan 5:1-12. Primero, la vida victoriosa del cristiano descansa en los fundamentos de la palabra. ¿Te acuerdas cuáles son? La fe para ser salvo y para perseverar cada día en victoria. Segundo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y tercero, la obediencia a la palabra. En segundo lugar, la vida victoriosa descansa en el testimonio trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que han dado sobre la obra de Cristo como el único Señor y Salvador. Y tercero, la vida victoriosa del cristiano descansa en que tiene seguridad de perdón y de vida eterna. Y esto nadie te lo quitará jamás. El próximo domingo, si Dios lo permite, pasado mañana, concluiremos esta carta con lo que es versículo 13 al 21. Les queremos mucho, hermanos, y oramos por ustedes. Que Dios los bendiga.